El lago está quieto. Es una mañana como cualquier otra en el Valle de México. Las canoas cruzan los canales cargadas de maíz, de flores, de chiles. Los pescadores lanzan sus redes en aguas que todavía están frías. El humo de los fogones sube desde miles de casas de adobe. En el mercado de Tlatelolco, los primeros comerciantes despliegan sus mantas en el suelo. Antes de mediodía, 60,000 personas caminarán por estos pasillos. Desde el centro de la ciudad, las pirámides blancas se recortan contra los volcanes. Los tambores del Templo Mayor marcan el ritmo de una civilización que lleva 200 años expandiéndose sin que nadie pueda detenerla. Todo funciona, todo tiene orden, todo parece eterno. Nadie en esta ciudad sabe que le quedan menos de 2 años de vida. Lo que están viendo es Tenochtitlan, la capital del imperio más poderoso de América, construida en medio de un lago, con acueductos, jardines flotantes, calzadas de piedra que cruzan el agua y un sistema de limpieza que Europa no tendrá en siglos. Más de 200,000 personas viven aquí. Es más grande que Londres, más limpia que París, más organizada que cualquier capital europea. Y todo lo que acabo de describir va a desaparecer. Las pirámides serán derribadas piedra por piedra. Los canales se rellenarán de escombros y cadáveres. Los templos serán sustituidos por iglesias. Y sobre las ruinas se construirá otra ciudad que intentará que el mundo olvide lo que había debajo. Un siglo después de lo que está a punto de pasar, de los 25 millones de personas que habitan el centro de México, solo quedará 1 millón. Lo que nadie entendía todavía era que la destrucción no vendría solo del mar. Al final de este video vas a entender las 3 fuerzas que destruyeron Tenochtitlan. No fue solo la guerra, no fue solo la traición. Fue algo invisible que nadie pudo detener y que mató más personas que todas las espadas y cañones juntos. Porque la caída de Tenochtitlan no es la historia que te contaron en la escuela. Es mucho más compleja y mucho más devastadora. En 1519, el Imperio Azteca domina un territorio del Atlántico al Pacífico. Desde su capital en el lago de Texcoco, los aztecas controlan a cientos de pueblos. Su ejército es el más temido del continente. Nadie en América puede enfrentarlos. Pero ese poder tiene un precio que nadie ve desde fuera. Los pueblos sometidos no son aliados. Son tributarios a la fuerza. Pagan impuestos aplastantes. Entregan prisioneros para los sacrificios. Y llevan generaciones acumulando un odio silencioso que crece cada año. El imperio más poderoso de América está construido sobre el miedo. Y los imperios de miedo solo necesitan una grieta para desmoronarse. Pero dentro de Tenochtitlan nadie piensa en eso. La vida es próspera. Los acueductos traen agua dulce desde Chapultepec. Las calles se barren cada día. Hay letrinas públicas. Un sistema de recogida de residuos. Los niños van a escuelas organizadas por el Estado. Los nobles estudian astronomía y poesía. Los guerreros se entrenan para las guerras floridas. Es una civilización completa, funcionando, creciendo, convencida de que nada puede amenazarla. Cuando el primer español la vea con sus propios ojos, lo escribirá así: nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento. Pero había algo que nadie en Tenochtitlan sabía todavía. Al otro lado del mar, en una isla llamada Cuba, un hombre estaba preparando 11 barcos. Hernán Cortés no era un conquistador enviado por España, era un rebelde. Su gobernador le había ordenado explorar las costas y comerciar. Cortés desobedeció, tomó 500 hombres, 13 caballos, unos pocos cañones y marchó tierra adentro. Cuando desembarcó en Veracruz, hundió los barcos. Si alguien quería volver a Cuba ya no podía. La única opción era avanzar. Pero Cortés no era un genio militar, era un genio político, y entendió algo que lo cambiaría todo. El imperio azteca no era un bloque sólido, era un sistema de pueblos sometidos a punto de estallar. Lo primero que encontró fueron los tlaxcaltecas, un pueblo que llevaba décadas resistiendo a los aztecas y que los odiaba más que a nada. Al principio lucharon contra Cortés, les lanzaron todo lo que tenían, pero cuando vieron que no podían vencerlos,
tomaron la decisión que cambió la historia del continente. Se aliaron con ellos. La versión que todos conocen es que Cortés los conquistó con astucia. La verdad es más incómoda. Los tlaxcaltecas lo usaron a él. Vieron en esos extranjeros el arma perfecta para destruir a los aztecas. No les importaba de dónde venían. Les importaba que marchaban hacia Tenochtitlan. A medida que avanzaba, más pueblos se unían. Totonacas, texcocanos, cholultecas, cada uno con generaciones de rabia acumulada. Cuando llegó a las puertas de Tenochtitlan, ya no eran 500 españoles, eran 500 españoles y decenas de miles de guerreros indígenas. Lo que no imaginaban era que la verdadera arma ya había llegado antes que todos ellos. Moctezuma, el emperador de los aztecas, cometió el error que selló el destino de su imperio. Dejó entrar a Cortés en Tenochtitlan. Las razones se debaten todavía. Lo que es seguro es que Cortés aprovechó la hospitalidad para tomar a Moctezuma como rehén en su propio palacio. Durante meses, la tensión creció hasta volverse insoportable. Los españoles controlaban al emperador, los aztecas observaban humillados, y entonces estalló. En mayo de 1520, mientras Cortés estaba fuera de la ciudad, dejó al mando a Pedro de Alvarado, el cual ordenó una masacre en el Templo Mayor. Durante una ceremonia religiosa, los soldados cerraron las salidas y mataron a cientos de nobles y guerreros desarmados. La ciudad entera se levantó. Rodearon a los españoles. Los superaban por miles. Cortés, desesperado, sacó a Moctezuma al balcón. Llevaba meses siendo su prisionero. La idea era que el emperador calmara a su pueblo y detuviera el ataque. Pero los aztecas ya no lo veían como su líder. Lo veían como un títere de los invasores. Le lanzaron piedras, su propio pueblo, a su propio emperador. Murió días después. Cortés ordenó huir la noche del 30 de junio de 1520. La noche triste. Los aztecas los persiguieron por las calzadas del lago. Los españoles caían al agua cargados de oro robado. Se ahogaban con el peso de su propio botín. Murieron más de la mitad de los hombres de Cortés y miles de aliados indígenas. Llegó al otro lado del lago derrotado, herido, con un ejército deshecho. Eso parecía el final. No lo era. El verdadero problema apenas estaba empezando. En vez de huir a la costa, Cortés se reagrupó en Tlaxcala. Pasó meses reconstruyendo su ejército. Reclutó más aliados y mandó construir algo que los aztecas no esperaban: 13 bergantines, barcos de guerra desmontables que sus hombres cargaron pieza por pieza a través de las montañas y ensamblaron en el lago de Texcoco. En mayo de 1521 volvió, esta vez no a negociar. Cortó los acueductos que llevaban agua dulce a la ciudad, bloqueó las calzadas, rodeó el lago con sus bergantines. Tenochtitlan quedó completamente aislada, sin agua, sin comida, sin escape. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente devastadora, porque la tercera fuerza que destruyó Tenochtitlan no llevaba espada ni tenía bandera. Era invisible, y cuando llegó, ya era demasiado tarde para detenerla. La viruela había entrado en la ciudad meses antes, traída por un soldado africano de la expedición. Los aztecas no tenían ninguna inmunidad. En una ciudad sitiada, sin agua limpia, sin comida suficiente, sin espacio para aislar a los enfermos, la enfermedad se propagó como fuego. Morían por miles. Guerreros, mujeres, niños, sacerdotes. Familias enteras desaparecían en días. Los cuerpos se amontonaban en las calles porque no había suficientes vivos para enterrarlos. Se estima que la viruela mató entre el 40 y el 50% de la población durante el asedio, más que todas las batallas juntas. Lo que parecía una guerra se convirtió en un exterminio. Es aquí donde entra Cuauhtémoc. El nuevo Tlatoani tenía 25 años. No pidió el puesto. Lo heredó porque los líderes anteriores habían muerto de viruela, pero no se rindió. Organizó la resistencia con lo que le quedaba. Guerreros enfermos, hambrientos, rodeados de cadáveres. Comían raíces, cuero, insectos, bebían agua salobre del lago. Cada mañana, antes de volver a las barricadas, tenían que apartar los cuerpos de quienes habían muerto a su lado durante la noche.
Cada vez que los españoles avanzaban de día, los aztecas contraatacaban de noche y recuperaban el terreno. Cortés tuvo que demoler cada edificio que conquistaba para evitar que volvieran a ocuparlo. La ciudad se destruía al mismo ritmo que se conquistaba. 75 días duró el asedio final. 75 días de combate cuerpo a cuerpo entre escombros y cadáveres. 75 días sabiendo que no llegaría ayuda, que la enfermedad mataba más rápido que el enemigo, que cada amanecer había menos guerreros en pie. Y aún así no se rindieron. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa con los últimos supervivientes. Fue capturado por un bergantín español. Lo llevaron ante Cortés, tocó el puñal que el español llevaba en el cinturón y le dijo: «Ya he hecho todo lo que estaba en mi poder para defender mi ciudad. Toma ese puñal y mátame». Cortés no lo mató ese día. Lo mantendría preso 4 años, hasta ejecutarlo en la selva de Honduras acusado de conspiración. Tenochtitlan había caído. Cortés ordenó demoler lo que quedaba. Las pirámides cayeron piedra por piedra. Los templos fueron sustituidos por iglesias. Los canales rellenados. Quemaron los códices. Prohibieron las ceremonias. Sobre las ruinas construyeron la Ciudad de México. Las cifras de lo que se perdió no se pueden procesar fácilmente. 25 millones de personas vivían en el centro de México antes de 1519. Un siglo después, poco más de 1 millón. La guerra, la esclavitud, el hambre y sobre todo las enfermedades europeas destruyeron al 95% de la población. No fue solo Tenochtitlan, fue un mundo entero. En 1978, un trabajador eléctrico excavaba en el centro de Ciudad de México cuando su pala golpeó algo que no debería estar ahí. Una piedra tallada enorme, la diosa Coyolxauhqui, llevaba 400 años enterrada bajo la ciudad colonial. Cada vez que se excava en el centro histórico aparecen fragmentos, piedras, esculturas, ofrendas. Una civilización entera debajo de otra. Intentaron borrar la memoria de lo que había existido antes de ellos. No lo consiguieron. La caída de Tenochtitlan no fue la victoria de 500 hombres contra un imperio. Fue una fractura política que llevaba décadas gestándose. Una alianza de pueblos que querían destruir a los aztecas más de lo que temían a los extranjeros, y un arma biológica invisible que ningún ejército del mundo podría haber detenido. Cortés no conquistó Tenochtitlan. La conquistaron los tlaxcaltecas, los totonacas, los texcocanos y decenas de pueblos que vieron su oportunidad. Los españoles fueron la chispa. El incendio ya estaba preparado. Lo que sí hicieron los españoles fue intentar borrar lo que había. Destruyeron los templos, quemaron los códices, enterraron la memoria bajo piedra colonial. Pero Tenochtitlan sigue ahí, debajo de Ciudad de México, debajo del asfalto y el concreto, esperando a que alguien la recuerde. Si quieres conocer la historia de otra civilización que intentaron borrar del mapa, no te pierdas el siguiente video. Nos vemos ahí.